Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi gente. Bienvenidos a un video más conmigo. Gracias por ayudarme a seguir subiendo de seguidores aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias. Saben que les agradezco muchísimo porque sin ustedes esto no sería posible. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y bueno, pues les traigo una historia más que sé que les gusta. Gracias por todo y vamos a dar comienzo con la historia. Recuerden que yo soy Del Mari y tú, llámame Del Mari. Y bueno, mi gente, pues la historia de esta noche la cuenta Sara. Sara cuenta la historia de esta noche, espero les guste y sin más, comenzamos. Bueno, pues Sara dice: Del Mari, yo quiero contarte mi historia. Quiero contarte mi historia porque soy fiel creyente que todos tenemos un castigo y que Dios castiga. Yo sé que tú me vas a decir: no, Dios no castiga, ustedes se castigan solos. Y podría ser, pero yo siento que después de lo que me pasó, yo siento que yo sí obtuve un castigo divino. Y ustedes van a decir: no creo. Permítanme tantito, déjenme les cuento la historia y al finalizar ustedes tienen la última palabra y ustedes decidirán si fue un castigo de Dios o si nada más fue pura casualidad. Bueno, les cuento que yo me crié en un pueblito del estado de Guerrero. Y en ese pueblito nosotros veíamos muchas personas, pero yo vivía con mi madre. Mi madre era una mujer que vivíamos solos en una casa, yo y ella, porque mi madre era madre soltera, o al menos era sola, porque había quedado viuda antes de que yo naciera. Mi madre se casó y desgraciadamente, porque lo voy a decir así, mi papá falleció porque la naturaleza así lo quiso. Un rayo le cayó mientras trabajaba en el campo y mi padre quedó al pie de un árbol resistiendo la lluvia pues de una tormenta. Después de ahí mi madre me crió a mí, se quedó sola conmigo, me comenzó a criar y mi madre fue muy autoritaria. Mi madre era muy reservada, mi madre era muy estricta conmigo, demasiado estricta conmigo. Pero era mi madre y yo le hacía caso y yo le entendía. Aún así, que aunque era estricta, voy a agradecerle porque me permitió estudiar la primaria y la secundaria en el pueblo. Pero cuando se llegó la hora de la preparatoria, yo tenía que irme a la ciudad a estudiar la preparatoria. Debo decirles que en esa ciudad, la preparatoria te daban una pequeña carrera técnica. Si tú querías estudiar algo, lo podías estudiar mientras estudiabas tu preparatoria, estudiabas una pequeña profesión que de alguna forma te funcionaba para trabajar en algunos trabajos. ¿Qué pasó? Resulta que le digo a mi madre: mamá, yo quiero ser enfermera. Yo siempre he querido ser enfermera, yo quiero ser enfermera. ¿Por qué no me dejas ir a estudiar a la ciudad? Debo decirles que nuestro pueblo era un pueblo en un parejo. En la orilla pasaba un río, había un puente. Cruzabas ese puente y como a 10 minutos de camino estaba la ciudad. Como a 10 minutos de camino estaba la ciudad. Y muchos de mis compañeros o mis amigos se iban en bicicleta, caminando o como fuera. Entonces yo le decía a mi mamá: mamá, está tan cerca, ¿por qué yo no puedo estudiar? Si yo estudio enfermería en la preparatoria, tengo la oportunidad de trabajar aquí en el centro de salud del pueblo, mamá, y ganaría bien, te ayudaría y ya no trabajaríamos tanto. Porque trabajaba yo bastante, trabajábamos mucho. La verdad pues era bien difícil porque yo estudiaba y saliendo de ahí me iba a trabajar al campo. Era realmente muy difícil, pero pues mi madre no estaba muy convencida. Ella me dijo: mi amor, yo ya no tengo dinero para darte estudio. Yo no tengo dinero. Yo te di lo que pude con el trabajo que yo tengo, que es en el campo, pero yo ya no te puedo pagar preparatoria. Debo decirles que mi madre era muy exagerada conmigo en los cuidados. Mi madre no se me despegaba un momento, exageraba con tanta, pues cuidados conmigo, voy a decirlo así. En la primaria todo el tiempo iba y me cuidaba fuera de la escuela.
La secundaria se repitió lo mismo. Y yo no tenía derecho ni podía irme con ningún amigo. Porque ¿cómo? Mi mamá ahí estaba y me estaba vigilando. Por lo tanto, no se podía. Yo siempre tenía que estar ahí. ¿Qué pasó? Pues mis amigos se fueron a inscribir o todo llevar sus papeleos para entrar a la preparatoria y yo me quedé tristeando. Mi mamá salió y a la hora de la comida regresó y me dijo: Sara, tengo algo importante y una buena noticia que contarte. Y yo, mamá, pues ¿qué pasa? Me dijo, si vas a estudiar la preparatoria. Y yo, ¿en serio? ¿Cómo? Sí. El sacerdote del pueblo ha decidido que te va a ayudar a estudiar la preparatoria. Pero a cambio tienes que trabajar en la iglesia. ¿Qué haciendo? Limpiando, haciendo cosas en la iglesia. Limpiando lo que es la iglesia, nada más lo que es limpiando la iglesia, y yo voy a trabajar adentro con la cocina de los sacerdotes. Yo le dije, bueno, pues si el sacerdote acepta, me dijo, ve a verlo para que le agradezcas. Me voy con el sacerdote, llego, le saludo y le digo, señor cura, me dijo mi mamá que usted quiere ayudarme con lo de la preparatoria. El señor cura me dijo, así es, solamente te pido dos cosas, que le eches ganas a tus estudios, que no te distraigas, y que le eches ganas también en la tarde cuando llegues aquí al trabajo. Vas a llegar de la preparatoria, comes aquí con tu mamá en la cocina y de ahí te pones a trabajar en la iglesia. Quiero que me mantengas bien ordenada. No quiero ver flores secas en los floreros, no quiero ver los manteles sucios, no quiero ver las bancas con polvo, no quiero ver el piso sucio. Quiero que me mantengas bien limpia la iglesia, y eso es todo lo que vas a hacer. Ordénate más o menos como tú vayas pudiendo y me dices cada que te lleguen los exámenes cómo vas en la escuela para yo saber si está valiendo la pena todo lo que estás haciendo y lo que yo estoy haciendo. Perfecto, hicimos un trato. Yo iba a estudiar 2 años de preparatoria y de ahí iba a salir con mi carrera técnica. Ok, me pongo a estudiar, me pongo a trabajar y todo muy bien. Cuando yo llevaba 1 año y algunos mesecitos trabajando en la iglesia con el señor cura, un día el señor cura me manda a llamar y me dice, Sara, ven que tengo algo que decirte. Perfecto, voy. Y me dice, mira, te presento al diácono Gerardo. Y yo, buenas tardes, mucho gusto. Él se vino con nosotros, va a hacer 1 año de servicio aquí. Y cuando él se retire de aquí, se va a ir porque se va a ordenar de sacerdote. Así que te lo encargo, dile dónde están las cosas, si te pide que le ayudes a algo, ayúdale a hacer algo. Ahí te encargo, yo de repente me voy a oficiar misas a los ranchos, necesito que si se ocupa algo estés al pendiente. Sí, señor cura, claro que sí. Pero hay un dicho que dice, el hombre es fuego y la mujer es topa. Llega el maligno y le sopla. ¿Sí o no que hay ese dicho? Pues eso pasó. Él, un sinvergüenza, y yo igual. Pues no nos aguantamos y le dimos rienda suelta a la pasión. Obvio, a escondidas de mi madre y del señor cura. Y así pasamos unos cuantos meses nosotros ocultando nuestro amor y dándole rienda suelta a la pasión. Pero a veces la vida te tiene preparadas unas cuantas sorpresas. ¿Y qué pasó? Pues les explico rápidamente. A mí me empezó a crecer una barriga cuando me faltaban como unos 2-3 meses para terminar la preparatoria. Y pues no era una barriga de comer chilaquiles, tampoco de comer calabaza. No, señores, era una barriga de embarazo. Yo llevaba un bebé en mi vientre y no era ni más ni menos que del diácono seminarista. Cuando yo le digo a él me dice, no me interesa. Yo voy a ser sacerdote. Tú debiste de tener cuidado, cuidarte cada que teníamos relaciones. A mí no me vengas a lloriquear y a culpar. Yo no voy a dejar de ser sacerdote por tu culpa, porque yo no tengo la culpa que tú seas una pecadora. Cuando aquí entre nos y ustedes están imaginando, yo no lo forcé.
Él también era culpable, ¿cierto? Nada, seguí ocultando mi embarazo. Gracias al cielo terminé la preparatoria. Pero cuando yo me gradué, ese día yo hablé con el sacerdote. Yo le dije: señor cura, le agradezco mucho por haberme apoyado para estudiar mi profesión, que yo quería, de enfermería. Pero yo tengo algo que decirle porque le fallé como persona. Y el sacerdote me dijo: ¿qué pasa? Le dije: estoy embarazada. Me dice: ay, Sara, y luego, ¿y ahora quién es el muchacho? ¿Dónde? En el pueblo, en el estudio. Mija, ¿qué no ibas a estudiar? ¿Por qué anduviste haciendo otras tonterías? ¿Por qué hiciste eso? ¿Estás viendo cuánto ha batallado tu madre contigo, ella solita? ¿Y vas a seguir siendo madre soltera o tienes un novio? Si tienes un novio, quiero que te cases. No te quiero viviendo ahí en unión libre o como burro. Quiero que te cases porque eso no es lo que tu madre te ha inculcado. Le dije: no, señor cura. El bebé es del diácono seminarista que usted trajo aquí hace unos meses. Me dice: ¿qué? Le digo: sí. Nosotros tuvimos intimidad y le dimos rienda suelta al pecado aquí en la misma iglesia. El señor cura se hizo rojo, blanco, amarillo, rojo, rosita, azul. Y me dijo: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto si yo confié en ti? Yo te di mi confianza, te di mi apoyo. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Qué le contestaba? Yo sabía que era verdad. Él me dijo: vete de la iglesia y no te quiero volver a ver aquí en la iglesia, porque lo que hiciste fue un grande pecado, porque pecaste con un hijo de Dios, le quitaste a Dios un sacerdote. Eso realmente es un pecado. Vete de mi casa, de la casa de Dios, y no vuelvas. Me fui, hablé con mi madre me dio de azotes por lo que había hecho, me dijo infinidad de cosas, y mi madre me dijo: le fallaste a Dios, le faltaste al respeto a Dios. Y eso Dios te lo va a cobrar. Y señores, a veces las palabras de las madres tienen fuerza, son potentes. Y ustedes entenderán por qué se los estoy diciendo. Resulta que pasan los meses, tengo a mi hijo, y yo era muy repudiada por la gente del pueblo. Si se podía, hasta me apedreaban como a María Magdalena. La gente me aborrecía porque me culpaban por haberle quitado a Dios un sacerdote. Hombre, yo era la pecadora del pueblo. Y así fue como nació mi hijo, creció, y yo batallando, buscando trabajo de un lugar a otro, porque la gente no me quería dar trabajo porque yo era pecadora. Mi hijo fue creciendo, yo batallando mucho, trabajando en el campo y haciendo muchas cosas para que a mi hijo no le faltara nada. Mi hijo fue creciendo, entró al kinder, y desde que él entró al kinder, él comenzó a sufrir mucho bullying. Mucho bullying, siempre le decían: eres hijo del pecado, tu madre es una ramera, tu madre es esto, tu madre es el otro, tu madre se vende para que tú comas. Y pobrecito de mi hijo, sufrió mucho, mucho. Él llegaba llorando, me decía. Y yo siempre se lo encargaba a mi mamá, porque yo siempre trabajaba. Al pasar el tiempo, las cosas se fueron calmando un poco conmigo. Y logré encontrar trabajo de enfermera en la clínica del pueblo. Pero descuidaba a mi hijo bastante porque trabajaba todo el día en la clínica. Y mi madre era la encargada de mi hijo. Claro que mi madre me decía que mi hijo sufría, que mi hijo estaba pagando las consecuencias de lo que yo había hecho. Pero yo nunca creí que era tan grave la situación. Cuando mi hijo entró a la secundaria, conoció a una chiquilla de nombre Citlali. Conoció a una chiquilla de una familia más o menos adinerada. Y esa chiquilla le hizo la vida imposible a mi hijo. Le tiraba el lonche, lo encerraba en los baños, le metía la cabeza al inodoro, le amarraban cosas en los oídos, le cortaban su cabello, le hacían tantas cosas a esa chiquilla. Y cuando mi hijo le preguntaba por qué, ella le decía:
porque eres hijo del pecado. Porque mi mamá dice que no mereces estar en nuestra escuela. Porque mi mamá dice que tú eres pecador. Porque todo mundo sabe que tu madre anduvo con un sacerdote y tú eres hijo de un sacerdote. Cuando no era así, pero realmente pues sí. Mi hijo se calló por mucho tiempo. Hasta que un día fui a hablar con los maestros porque mi mamá me dijo que mi hijo traía golpes, moretones en el cuerpo, hematomas. Fui a hablar con la maestra y me dijo, señora, yo no puedo hacer nada porque, pues, ¿qué puedo hacer yo? Su hijo sufre demasiado bullying y él lo soporta. Pero es verdad, señora, ¿yo qué puedo hacer? Usted realmente es la que tiene que hacer algo, porque usted es quien es responsable de lo que está viviendo su hijo. Me enojé, empujé a la maestra, saqué a mi hijo y le dije, mi amor, dime qué quieres hacer. Mi hijo estaba en primero de secundaria y él me dijo, mamá, cámbiame de escuela, no quiero estar aquí. Y como yo ya ganaba más o menos de dinerito, yo lo inscribí en un colegio, en la secundaria, en el colegio. Gracias a Dios su vida cambió de mi niño. Mi niño era muy estudioso, era buen niño. Hizo buenos amigos en el colegio y aunque ustedes no me lo crean, el colegio era católico, pero aún así no me le hacían bullying, no me lo molestaban. Con muchas terapias, porque tuve que llevarlo a terapia a la ciudad. Con muchas terapias mi hijo fue superando todo el bullying que él vivió en kinder y la primaria y el año de secundaria. Se terminó la secundaria y mi hijo fue a la preparatoria al pueblo. Se iba en bicicleta porque les estoy diciendo que era muy cerca. Mi hijo iba a la preparatoria, estudió su preparatoria y cuando mi hijo estaba en el último año de preparatoria, pasó una verdadera desgracia. Antes de decirles qué pasó, me regreso un poquito y les cuento que cuando mi niño estaba en los últimos de la primaria, yo conocí a un muchacho respetado que era el presidente de ese pueblito, delegado, presidente, como ustedes lo conozcan. Él era el presidente de ese pueblito y él siempre me había querido conmigo, él siempre me había pues dicho que me quería, que yo le gustaba, pero yo no me quería dar la oportunidad con nadie. Cuando mi mamá me empezó a decir, mija, hazle caso a Sergio, si tú te casas con Sergio, tu hijo va a dejar de sufrir bullying porque Sergio es muy respetado y te van a respetar a ti. Hazle caso, mi hija. Con el tiempo lo vas a querer, te vas a acostumbrar a quererlo. Hazle caso. Y siguiéndole el consejo a mi madre, le hice caso a Sergio. Y ahí fue donde, con mi trabajo y la ayuda de él, fue que yo pude meter a mi hijo al colegio. Y como yo me había casado con Sergio, él era el delegado del pueblo. Él era una persona rica y respetable en el pueblo. Porque aparte de todo, él era un abogado, él había estudiado para abogado. Pues se acabaron el bullying contra mí y contra mi hijo. Porque él era hijo del abogado, pasó a ser hijo del abogado Sergio Meléndez. Y yo pasé a ser la esposa del abogado y presidente del pueblo, Sergio Meléndez. Todo se acabó para nosotros y cuando les digo que mi hijo estaba en el último de preparatoria, mi hijo llevaba una relación preciosa con mi esposo y le decía papá, porque se lo había ganado. Sergio era y es un buen hombre y se había ganado ese nombre, ese título de padre. Cuando mi hijo estaba en ese último año de preparatoria, mi hijo empezó a cambiar. Mi hijo empezó a cambiar, empezó a ser diferente, se empezó a arreglar más. Mi hijo empezó a cambiar. Y me dice a mi esposo, oye Sara, ¿no te parece que Matías está cambiando? Y yo sí me parece. Me dijo, ¿no crees que sea porque se enamoró? No lo creo. Ya va a cumplir 18 años. Ya es tiempo que tenga una novia. Capaz que se hizo una novia, conoció una muchacha y se enamoró. Tú no lo sabes. Y yo, ¿será? Yo digo que sí. Hablo con él y le digo, Matías, ¿tienes una novia? Y se pone bien rojo y dice, mamá, ¿por qué me preguntas esas cosas? Y le digo, no, yo quiero saber si tienes una novia. Y me dice, ay, luego te cuento, ya me voy. Y se va corriendo bien rojo. Yo dije, tiene una novia. No, yo fui la más feliz. Yo dije, yo voy a ser la más feliz y yo voy a averiguar quién es su novia.